¿En qué artículos de la LST vemos plasmado el principio protectorio? Los artículos que nos muestran el principio protectorio son principalmente los artículos 7, 8, 9 y 13. ¿Qué nos dicen esos artículos? El artículo 7 nos habla de las condiciones menos favorables, nulidad. Nos dice, las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejado la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Bien, este artículo lo que nos están diciendo es que a la hora de confeccionar el contrato de trabajo, no puede tener como cláusulas condiciones que estén por debajo de lo que establece la Constitución, la LST o las condiciones o las convenciones colectivas de trabajo. Sí o sí tienen que ser las mismas o mejores condiciones para el trabajador, porque si se llega a pactar alguna de estas condiciones, por ejemplo, que el trabajador no va a tener vacaciones, entonces esa cláusula se considera nula y pasa a ser regulada por la LST o por el convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, se puede llegar a establecer en el contrato que el trabajador no va a tener indemnización. Entonces esa cláusula también es nula, es decir, que esa cláusula no se va a tener en cuenta y se va a pasar a regular por lo que diga la ley de contrato de trabajo. Otro ejemplo puede ser que no se establezca un plazo determinado por el cual se va a llevar adelante la relación laboral, entonces eso lo pasa a regular la ley de contrato de trabajo, que establece que si nada dice contrato se entiende que es por tiempo indeterminado. El artículo 8 de lo que nos habla es de las condiciones más favorables provenientes de las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubiesen sido debidamente individualizados no estarán sujetas a prueba en juicio. Acá lo que vemos claramente es la segunda regla del principio protectorio, la cual nos habla de la norma más favorable. Es decir que si las convenciones colectivas de trabajo establecen mejores condiciones, entonces esas van a ser válidas y de aplicación en el contrato de trabajo. Por ejemplo, si el contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo establece que por antigüedad se va a dar una remuneración de 200 pesos y, por ejemplo, la LST establece 100, entonces se van a tener en cuenta los 200 pesos. El artículo 9 nos habla del principio de la norma más favorable para el trabajador. Y nos dice que, en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de la aplicación se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Claramente acá vemos la regla número 1, que es la que se refiere al indubio prooperario y la que nos dice básicamente que en caso de duda con respecto a la interpretación o al alcance de una ley o una prueba, siempre se va a decidir en el sentido más favorable del trabajador.
Artículo 13. Sustitución de las cláusulas nulas. Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y serán sustituidas de pleno derecho por estas. Acá lo que vemos es el tercer principio, que nos habla de la condición más beneficiosa y que no se puede establecer una situación, es decir, que si la situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, entonces esa es la que se va a respetar. Y nos dice básicamente que no se pueden establecer condiciones que sean inferiores a los mínimos inderogables, es decir, los mínimos que establece la LST o los convenios colectivos de trabajo. Entonces, si tenemos un contrato de trabajo que tenga una condición que esté por debajo de la LST o del convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, vacaciones. Si el convenio colectivo de trabajo establece que las vacaciones por un año de antigüedad son un mes y la LST establece que va a ser de 2 semanas, pero en el contrato de trabajo se estableció que por un año de antigüedad las vacaciones van a ser por 2 días, entonces eso se va a tener como nulo, es decir, que no se va a ignorar, no se va a tener en cuenta y lo va a pasar a regular la LST o el convenio colectivo de trabajo. Es decir, que se va a analizar cuál establece la mejor situación para el trabajador.